Bueno, como lo habíamos mencionado en la clase anterior, este periodo vamos a estar trabajando acerca de los hidrocarburos. Mm, y bueno, hacia el final del periodo vamos a entrar en lo que son las funciones oxigenadas. Con respecto a los hidrocarburos, no es una palabra nueva, no es una palabra desconocida. Entonces, ¿qué idea tienen ustedes o qué han escuchado con qué relacionamos a los hidrocarburos? A ver qué se les ocurre. Nunca hemos escuchado el término de hidrocarburos En los carros. en los carros, ¿cierto? Cuando se habla de los combustibles, nos referimos a los hidrocarburos, ¿cierto? Básicamente, ¿por qué? Porque la principal fuente de hidrocarburos es justamente como se puede ver en la imagen asociado al petróleo, ¿sí? Ahí es donde encontramos, o ahí es donde se originan esos hidrocarburos. Pero pues más allá de la parte comercial, más allá de la parte, digamos, de todos los productos que surgen a partir del petróleo, pues es importante que nosotros desde la química, teniendo en cuenta que es una sustancia orgánica, podamos estudiar y en qué consisten estos hidrocarburos y además mm, cómo es la estructura, cómo es su composición, ¿cierto? Todo esto lo vamos a estar trabajando, obviamente, desde la parte de la química. Bueno, aquí ya vienen los ejes articuladores que ya ustedes los tienen. Permítanme un segundo porque no avanza aquí. Ya. Entonces, yo quiero que empecemos por conocer un poquito acerca de la historia de los hidrocarburos, ¿cierto? Y un poco de su origen. Entonces, por favor, vamos a prestar mucha atención al video y ya entonces hablamos al respecto. Hola, mi nombre es Elías y esta vez te quiero hablar de los hidrocarburos. Los hidrocarburos y sus derivados están presentes en muchos productos que usamos en nuestra vida diaria y sin ellos nuestro mundo sería muy distinto. Los hidrocarburos son una mezcla compleja de compuestos químicos naturales constituidos por hidrógeno y carbono. Se presentan en dos formas, líquida, a la que llamamos petróleo, y gaseosa, a la que llamamos gas natural. Los científicos dicen que son de origen orgánico, es decir, que provienen de la descomposición y transformación de restos de animales y plantas que existieron hace millones de años. El petróleo y el gas se encuentran enterrados a profundidades que varían entre unos pocos metros y los 6.000 metros, y podemos encontrarlos buscando tanto en la tierra como en las profundidades del mar. La actividad de búsqueda de los hidrocarburos se llama exploración. Esta actividad nos permite ubicar la zona en la que hay mayores probabilidades de encontrarlos. Existen varias formas de realizar la exploración. Por ejemplo, una es la exploración geológica de campo, que consiste en observar y examinar las capas de la corteza terrestre que se ven en la superficie, analizando las características y propiedades físicas de las rocas. Otra forma de explorar es usando la sísmica, que hace posible deducir la estructura del subsuelo mediante ondas acústicas que son captadas por geófonos especialmente ubicados en pozos poco profundos. Una
Una vez ubicada la zona con posibilidades de tener hidrocarburos, se procede a implementar un pozo exploratorio con el objeto de confirmar y verificar los trabajos iniciales y la magnitud del mismo. Luego de los trabajos de exploración, se tendrá determinada la existencia de hidrocarburos, pudiendo haber encontrado un yacimiento de petróleo, un yacimiento de gas o uno que contiene ambos productos, es decir, un yacimiento de gas asociado. Entonces estamos listos para el proceso de explotación. Primero, se procede a diseñar el proceso de producción, determinando el número de pozos a perforar, dependiendo del tamaño del yacimiento. Para perforar un pozo, se usa el equivalente a un taladro gigante, que tiene en su extremo inferior una broca que va abriendo la tierra y penetrando las profundidades, presionada por la tubería que es controlada desde la torre de perforación. Este sistema de tubería permite además que el hidrocarburo encontrado se traslade a la superficie. En el caso del mar, el proceso de producción es similar, con la única diferencia que el pozo se ubica sobre una plataforma marina y el petróleo o el gas encontrado se trasladan a tierra mediante cañerías submarinas. Una vez extraído el hidrocarburo, se transporta hacia una planta de tratamiento a través de grandes tuberías o ductos llamados oleoductos cuando transportan petróleo y gasoductos cuando transportan gas. Ambos son tubos de acero unidos a lo largo del trayecto desde su lugar de producción hasta una planta de refinación o fraccionamiento. Por lo general, estas grandes tuberías están bajo la tierra y pasan por selva, sierra y costa hasta las plantas de tratamiento. Las zonas por las que pasan son revegetadas y restablecidas para reducir al mínimo su impacto ambiental. Si lo obtenido del pozo es petróleo, este se traslada a las refinerías, que son grandes complejos industriales, para convertirlo en gasolinas, diésel, lubricantes, parafinas y asfaltos. Los combustibles líquidos obtenidos son transportados en grandes camiones cisternas hacia las estaciones de servicio o grifos, en los que finalmente pueden ser adquiridos por el público. De otro lado, si lo que se obtuvo del pozo fue gas natural, se procede a una primera separación de todos los componentes líquidos de lo que se llama el gas seco. Este procedimiento se realiza en una planta cercana al pozo de explotación llamada planta criogénica. En el caso de los líquidos del gas natural, que son una combinación de propano, butano, entre otros, son transportados hasta una planta de fraccionamiento mediante unas tuberías llamadas poliductos. En la planta de fraccionamiento se proceden a separar los elementos que contiene y se obtienen productos como el propano, butano, una combinación que contiene ambos productos, a la que llamamos gas licuado de petróleo, GLP, diésel y nafta. El gas seco se transporta mediante gasoductos al complejo de distribución. Para ser destinado al uso directo, deberá someterse a procesos de adecuación y control tales como reducir la presión del gas que viene del gasoducto e incorporarle olor como medida de seguridad para los consumidores. El gas seco también puede ser transportado a plantas de licuefacción, donde se le someterá a temperaturas muy bajas para convertirlo en líquido, llamado también LNG, con el objetivo de reducir su volumen y hacer posible su transporte a lugares lejanos, mediante el uso de grandes barcos llamados metaneros. El principal uso del gas natural es como combustible para generar electricidad en centrales termoeléctricas, sustituyendo a otros combustibles más caros como el petróleo. Además, su combustión es más limpia. El gas también se usa como fuente de calor y energía en plantas industriales, para el transporte de vehículos motorizados y en nuestros hogares, usándose en cocinas, termas, estufas y otros artefactos que facilitan nuestra vida diaria. De los hidrocarburos se pueden obtener otros productos derivados mediante procesos de transformación
que corresponden al campo de la petroquímica. Del petróleo se pueden obtener plásticos, acrílicos, pinturas, envases, detergentes, fibras textiles, insecticidas, etc. El gas natural es un importante insumo para la producción de amoníaco y urea en la industria petroquímica, en la siderúrgica y para la fabricación de combustibles como querosene de alta calidad, gasoil, gasolina y parafina. Todos los trabajos realizados para buscar, producir, transportar, refinar y vender petróleo, gas y sus derivados se realizan cuidando el medio ambiente y desarrollando una gestión solidaria y responsable con las poblaciones vecinas a sus operaciones. Recuerda que los hidrocarburos son una mezcla compleja de químicos naturales formados por la descomposición de animales y plantas hace millones de años. Su exploración y explotación se puede realizar tanto en el mar como en la tierra. Los hidrocarburos son transportados mediante tuberías especiales llamadas oleoductos si transportan petróleo y gasoductos si transportan gas. El petróleo se procesa en refinerías, donde se obtienen las gasolinas y otros combustibles. El gas no necesita ser refinado, pero debe pasar por el proceso de fraccionamiento, que separa alguno de sus componentes, de modo que se obtienen los combustibles propano, butano, nafta, entre otros. El transporte de los productos derivados tanto del gas como del petróleo se hace mediante buques tanqueros, barcazas y camiones tanque. El principal uso de los hidrocarburos es como combustible. El gas natural es usado fundamentalmente en las centrales eléctricas. Como insumo, es usado en la industria petroquímica, la siderúrgica y para producir otros combustibles. El gas natural se usa como fuente de energía en diversos artefactos que facilitan nuestra vida diaria. Los hidrocarburos son la fuente de energía de mayor importancia en el mundo moderno. Chao. Bueno, chicos, entonces fíjense la importancia que tienen estos compuestos que denominamos hidrocarburos. De hecho, pues sabemos que es una fuente energética no renovable o pues también conocida como fuente renovable a largo plazo. ¿Por qué? Porque pues obviamente el petróleo que hoy se extrae fue formado hace miles de millones de años. Entonces, se supone que puede haber un momento en el que ya no se puede hacer la explotación o la liberación de este petróleo de la tierra y pues por eso también se está recurriendo al manejo de otros tipos de energía. Uno, en ese sentido. El segundo, porque sabemos que es una fuente de energía altamente contaminante, ¿no? Los residuos de los combustibles, de algunos de los, bueno, básicamente es de los combustibles fósiles, pues resultan en una gran cantidad de dióxido de carbono que mm, terminan pues contaminando más al planeta, convirtiéndose en un gas invernadero y siendo pues un aportante importante en la lluvia ácida. Entonces, por esa razón se buscan energías más limpias, como la eólica, como la energía solar, y se trabaja ahora en la elaboración de biocombustibles, ¿sí? A partir, por ejemplo, de la producción de etanol y otras sustancias que pueden llegar a ser mucho más amigables, digámoslo así, con el medio ambiente y ya que producen una menor contaminación o en algunos casos ni siquiera producen contaminación. ¿Listo? Entonces, voy a hacer algunas preguntas para ver qué tan atentos estuvimos. Cualquiera puede contestar, son preguntas muy sencillas. Entonces, en primer lugar, em, ¿cuál es la composición de los hidrocarburos? ¿De qué están compuestos los hidrocarburos? ¿De gases? No, el gas es un hidrocarburo.
o bueno, más bien una mezcla de Carbono De hidrógeno, hidrógeno. de hidrógeno. Muy bien, Natalia, por acá contestó y algunos de los que contestaron en el audio, hidrógeno y carbono. De ahí deriva su nombre, hidrocarburos. Hidro refiriéndose al hidrógeno y carburos por el carbono. Entonces, la composición principal de los hidrocarburos va a estar enfocada única y exclusivamente carbono e hidrógeno, no tienen otro elemento, solamente carbono e hidrógeno, dispuesto de diferentes maneras para dar lugar a la gran cantidad de hidrocarburos que existe. Pero básicamente son esos dos, carbono e hidrógeno. No tienen absolutamente nada más los hidrocarburos. Ok, como bien lo mencionaron en el video, entonces se extraen dos productos principalmente, petróleo y gas natural. Esos son los productos que se extraen. Ahora, ¿dónde se procesa el petróleo? Una vez es extraído el petróleo, ¿a dónde es llevado? ¿En dónde se procesa? A ver, chicos, ¿qué tan atentos estuvimos? ¿Dónde se procesa el petróleo? Pues a una, es que no me acuerdo el nombre, Ra, Rafi, algo así, Rafería, algo así, no me acuerdo. Ok, refinería, refinería. Eso, En las refinería. refinerías, exacto, en las refinerías se procesa el petróleo porque pues por sí mismo, o sea, el petróleo puro, el petróleo crudo se utiliza en algunas cosas, pero no en, digamos que lo que tenemos son derivados del petróleo, son los que finalmente vienen a ser productos mucho más comerciales que el petróleo en sí mismo. Y entonces, de esos derivados del petróleo, ¿cuáles se acuerdan? De los que nos mencionaron en el video. Bueno, allí tenemos todos los Gasolina. combustibles, muy bien, la gasolina, tenemos también la parafina, que es con la que se hacen las velas, también es derivado del petróleo. Y hay otras, hablaron también de los detergentes. Hay otra serie de compuestos que de pronto no fueron mencionados, pero que también son derivados del petróleo, como por ejemplo la vaselina, el betún, las ceras, todos estos productos son elaborados con petróleo, con diferentes fracciones del petróleo. Lo que se hace en las refinerías es fraccionar el petróleo porque como es una mezcla de hidrocarburos y estos tienen diferentes puntos de ebullición, entonces se van fraccionando para tener los diferentes compuestos del petróleo. Ok, Santiago. Listo. ¿Cómo se llaman los, las tuberías a través de las cuales se transporta el petróleo y el gas? Oleoducto, Oleoductos, muy bien. A creo. través de los oleoductos se transporta el petróleo, muy bien. ¿Y el gas, cómo se llama? Las tuberías que transportan el gas, ¿cómo se llaman? Ese es más sencillo todavía. Muy bien, Daniela, se llaman gasoductos, ¿cierto? Las del petróleo se llaman oleoductos y las del gas se llaman gasoductos. Y bueno, vamos a ver los que más atentos pudieron haber estado. ¿Qué se transporta
a través de los poliductos, que también nos mencionaron en el video. ¿A través de qué? De los poliductos, poliductos. Creo que es los que transportan gasolina. Bueno, no propiamente gasolina. No, o En los sea, combustibles. poliductos, Y por ahí se transporta como el óleo pesado, ¿no? O sea, pues como que los tipos de petróleo, digámoslo así. bueno, sí son una especie de combustible, pero básicamente no salen del petróleo, salen del gas natural, ¿sí? Cuando el gas natural es llevado no a la refinería, sino donde lo hacen el proceso de fraccionamiento del gas, hay unas fracciones que son líquidas, ¿sí? Y otra es el gas seco. Hay unas fracciones líquidas y otras el gas seco. Entonces, las fracciones líquidas que salen del procesamiento del gas natural son las que se transportan a través de los poliductos, ¿sí? Son fracciones líquidas del gas natural, no son del petróleo. Todo lo de petróleo va por los oleoductos y lo del gas natural va por los poliductos. Y la última pregunta, ¿cuáles son las industrias en las que principalmente se aplica, bueno, todo este proceso o las que finalmente van a dar uso al petróleo y al gas natural? ¿Cuáles son esas industrias? Nos mencionaron dos de ellas principalmente en el petróleo. No, la gasolinería es como el negocio, pero no, las industrias son mucho más grandes, ¿cierto? Las industrias son a través, o sea, las que van a derivar en muchos productos, no solo en uno, sino que van a derivar en varios productos. O sea, las aplicaciones principales donde vamos a encontrar el petróleo. Bueno, nombraron dos principalmente. Una es la petroquímica. La petroquímica es una de las industrias más grandes que hay y básicamente, de hecho, hay una química enfocada exclusivamente a petróleos, ¿sí? Química de petróleos, hay una ingeniería enfocada específicamente a petróleos, ¿sí? Y son especializaciones con respecto a tanto a la una. En ingeniería de petróleos es de por sí una carrera y la química de petróleos está ahí involucrada, donde solamente se estudian estos compuestos, sus derivados y lo que se puede llegar a hacer con cada uno de ellos. Y la otra es la siderúrgica, ¿sí? Porque ahí tenemos una serie de materiales que también son derivados del petróleo y que pues también cumplen una función energética. Entonces es por esa razón que en la siderúrgica también se utiliza eso y obviamente como combustible. Son como las principales aplicaciones que tiene el petróleo y por ende los hidrocarburos que son sus componentes principales. Bueno, entonces vamos a continuar. Permítame un segundo, cambio la pantalla para... Exacto. Ya definir entonces lo que son los hidrocarburos. Listo. Entonces, ¿qué tenemos como hidrocarburos o a qué se les llama hidrocarburos? De acuerdo a lo que hemos venido hablando, simplemente ya es hacer como la puntualización. Son compuestos orgánicos, ¿no? Eso es lo primero que debemos tener en cuenta. Fíjense que salen a partir de la fosilización de los organismos y de las plantas y entonces son productos orgánicos o compuestos orgánicos formados, como ya lo habíamos dicho inicialmente, por átomos de carbono e hidrógeno únicamente. Y básicamente los átomos de hidrógeno se van a unir a razones de átomos de carbono. Recordemos que el carbono, por tener esos procesos de hibridación, puede llegar a unirse infinitamente, puede unir cantidades indefinidas
de átomos de carbono. Entonces, esas, esa cantidad de átomos de carbono que yo puedo llegar a unir, pues se va a enlazar con átomos de hidrógeno que van a estar allí, pero la armazón como tal, la base, es de átomos de carbono. Eh, bien, todo, sí, el petróleo sale de los fósiles, sí, señor. Bueno, los hidrocarburos son la base de la materia orgánica. A partir de ellos, ustedes se van a dar cuenta que a partir de ellos se va a desarrollar todo lo que es la química orgánica y las diferentes funciones, siempre van a estar unidas a un armazón de carbonos que también va a completar sus enlaces con hidrógenos. Entonces, de ahí surge básicamente todo lo que tiene que ver con la materia orgánica y podemos tener hidrocarburos lineales, que ya les expliqué en esa parte sobre los compuestos orgánicos. Pueden ser ramificados, puedo tener cadenas abiertas o puedo tener cadenas cerradas de hidrocarburos. ¿Listo? Entonces, en ese orden de ideas, los hidrocarburos, en términos generales, se van a dividir en dos grandes grupos: hidrocarburos aromáticos e hidrocarburos alifáticos. Los hidrocarburos aromáticos pues van a ser los que tienen benceno, que ya más adelante hablaremos específicamente de este tipo de hidrocarburos. Y los alifáticos pueden ser saturados cuando tienen solamente enlace simple, y ahí tenemos a los alcanos y a los cicloalcanos. Entonces fíjense que hay cadenas abiertas y cadenas cerradas. Los cicloalcanos vienen a ser una cadena cerrada. Y por otro lado, tenemos alifáticos insaturados, que son aquellos que tienen dobles y triples enlaces. Y en ese caso tenemos los alquenos, que son de doble enlace, los cicloalquenos, que son ciclos con dobles enlaces, y los alquinos, que son compuestos de triple enlace. Fíjense que no tenemos cicloalquinos. ¿Por qué? Porque no es posible tener un carbono, o sea, un triple enlace o varios triples enlaces en un ciclo, ya que los átomos de carbono solo van a formar cuatro enlaces. Entonces no es muy fácil encontrar ciclos de enlace triple. Ok, entonces vamos a tomar este apunte y ya continuamos. Vamos a empezar con el primer grupo de hidrocarburos o la primera función química de los hidrocarburos, que haría referencia a los alcanos. Les voy a enviar la imagen del mapa conceptual. eh, la voy a enviar al grupo por si de pronto no es muy clara o no la alcanzan a ver en la pantalla. Porque la diapositiva y el mapa, profe. Sí, la definición de los hidrocarburos y el mapa conceptual, por favor. Un segundo, a ver si encuentro la imagen. La primera función química orgánica que podemos observar son los alcanos y hace referencia justamente a los hidrocarburos alifáticos que son saturados. Se llaman saturados porque son de enlace simple, ¿cierto? Entonces es la primera función química que vamos a ver y que hace parte de los hidrocarburos. Entonces escribimos allá un subtítulo que diga alcanos. Bueno, entonces aquí podemos ver, los alcanos son compuestos que están formados por carbono e hidrógeno, por eso hacen parte de los hidrocarburos. Solo contienen enlaces simples, carbono-carbono. Si solo tienen enlaces simples, ¿qué tipo de hibridación tendrán los alcanos? ¿Quién me puede decir cuál es el tipo de hibridación que tienen los alcanos?
SP. SP, Mm, SP3. SP3, muy bien, Catalina. La hibridación SP, recuerden que es para enlace triple, ¿sí? Hibridación SP me genera enlace triple. La hibridación SP3 es la de los enlaces simples o los enlaces sencillos. Entonces, todos los alcanos tienen hibridación SP3 porque tienen enlace simple carbono-carbono. Y además cumplen con una fórmula general. Todos los hidrocarburos que son digamos, sin contar los ciclos, los hidrocarburos generales, alcanos, alquenos y alquinos van a presentar una fórmula general. En el caso de los alcanos es CnH2r más 2. ¿Qué quiere decir eso? Que los hidrógenos son el doble de los carbonos más 2. Vamos a mirar algunos ejemplos aquí sencillos. Los voy a escribir. Mm, Permítanme un segundo que creo que no están viendo la pantalla. Que es, ahora sí, ok. Entonces vamos a mirar algunos ejemplos de los hidrocarburos saturados o los alcanos. Entonces, por ejemplo, si tengo un solo carbono, recuerden que el número uno por lo general no se escribe. De acuerdo con la fórmula, ¿cuántos hidrógenos voy a tener? Si es el doble de los carbonos más 2, tengo un solo carbono. ¿Cuántos hidrógenos tendría si son el doble de los carbonos más 2? 4. 4, ¿cierto? Porque el doble de 1, pues es 2, más 2 me daría 4. Entonces, si tengo la fórmula CH4, sé que corresponde a un alcano, porque los hidrógenos son el doble de los carbonos más 2. Si tuviera dos carbonos, ¿cuántos hidrógenos voy a tener? 6. 6, porque lo que hago es cambiar esta N de aquí por la cantidad de hidrógeno, de carbonos que tengo. Entonces, 2 por 2, 4, más 2, 6. Listo. Si tengo 3 carbonos, ¿cuántos hidrógenos tendría? 8. 8. 8. Muy bien. Y por último, si tengo 10 carbonos, ¿cuántos hidrógenos tendría? 22. 22, ¿cierto? 22. 10 por 2, 20, más 2, 22. Entonces, esa es la fórmula general que tienen todos los alcanos, ¿cierto? Teniendo en cuenta que N es el número de carbonos que hay en la molécula. En los alcanos podemos tener alcanos sin ramificaciones, que son de cadena lineal, ¿cierto? Y también podemos tener alcanos con ramificaciones, ¿sí? Cualquiera de los dos. Y en los que no tienen, los que son simplemente de cadena continua, que son lineales, digamos que son como la base para nombrar todos los tipos de alcanos. Siempre partimos de una cadena lineal para poder nombrar todos los tipos de alcanos. Entonces tomamos este apunte, por favor, con los ejemplos de las fórmulas para algunos alcanos, teniendo en cuenta la fórmula general. Bueno, chicos, se nos acabó el tiempo por el día de hoy. Mañana nos encontramos porque es la entrega de informes académicos. Entonces nos volvemos a ver nuevamente el día viernes en la clase de microbiología. Que tengan excelente resto de jornada. Que Dios los bendiga y nos vemos el viernes. Chao a todos.